El santo del día, San Antonio Abad. San Antonio nació en Egipto en el año 251. Fundó varias órdenes monásticas. Impresiona grandemente por la sencillez y generosidad de su vocación. Queda huérfano de padre y madre a los 20 años y un día estando en la iglesia, oye las palabras que fue la llamada de Dios: si quieres ser perfecto, ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Su conversión fue inmediata. Confía la educación de su hermana a una casa de vírgenes y sigue al Señor. No te preocupes por el día de mañana. Se dedica, como dice San Atanasio en la biografía, al trabajo manual, a la oración continua y a la lectura de la Biblia. Sigue a los monjes experimentados y en el año 290 se adentra en el desierto y comienza su lucha contra el demonio. Allí vivió durante 15 años hasta que empieza su obra más fecunda con numerosos discípulos que lo siguen y muchísima gente que lo busca, hasta tener que huir al desierto cerca al Mar Rojo, donde vivió hasta su muerte, hasta el año 356, por lo que se cree vivió 105 años dejando grandes enseñanzas. Apotegmas de San Antonio. Yo, vuestro hermano mayor, os doy aquello que la experiencia me ha enseñado. Estas son sus anécdotas. Un día que cayó en la sedia y veía todo oscuro, dijo a Dios: Señor, quiero salvar mi alma, pero los pensamientos no me dejan. ¿Qué hacer en mi aflicción? ¿Cómo me salvaré? Poco después, cuando se levantaba para irse, vio Antonio a un hombre como él trabajando sentado, que se sentaba a trenzar una cuerda y luego se levantaba para orar. Luego sentábase nuevamente a trabajar y se alzaba para orar nuevamente. Era un ángel del Señor, enviado para corregir y consolar a Antonio. Y oyó al ángel que le decía: haz esto y serás salvo. Al oír estas palabras sintió mucha alegría y fuerza, obrando de esa manera se salvó. Otro día interrogó al Señor: ¿por qué mueren algunos tras una vida corta y otros llegan a la extrema vejez? ¿Por qué algunos son pobres y otros son ricos? ¿Porque los justos pasan necesidad y los injustos se enriquecen? Entonces vino hasta él una voz que le respondió: Antonio, ocúpate en ti mismo, pues esos son los juicios de Dios, y nada te aprovecha saberlos. Uno le preguntó: Abba Antonio, ¿qué debo observar para agradar a Dios? El anciano le respondió: guarda esto que te recomiendo, a donde quiera que vayas, lleva a Dios ante tus ojos, y cualquier cosa que hagas, obra según el testimonio de las Sagradas Escrituras, y cualquier lugar que sea el lugar que habites, no lo abandones prontamente. Observa estas 3 cosas y te salvarás. Antonio dice a Poemén: este es el gran quehacer del hombre, reconocer su pecado en presencia de Dios y esperar la tentación hasta el último respiro. Otro día dijo: quien no ha sufrido la tentación no puede entrar en el reino de los cielos. En efecto, dijo, suprime las tentaciones y nadie se salvará. Poemén significa pastor y es una figura grande del monacato de Sete. Se le atribuyen más de 200 sentencias. Reconoce su miseria, que es la verdadera grandeza del hombre. Aquel que ha visto su pecado, dice Isaac el Sirio, es más grande que quien resucita muertos. La tentación acompaña al hombre como su sombra, incluso se le adelanta. Esta es la vida del hombre y la única vía a la salvación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. La tentación conduce al hombre a la verdad de su ser, dándole la medida exacta de su fragilidad. La tentación le fortalece probándole
y le lleva a su madurez en Cristo. Si somos mordidos por alguna serpiente, contemplemos a Cristo clavado en la cruz, como los israelitas miraban la serpiente de bronce en el estandarte. Toda tentación tiene un sentido pascual, nos arranca de nuestra muerte y nos hace pasar a Él, Cristo viviente. La sabiduría de San Antonio es muy profunda, es muy rica y ha dado frutos grandes en la Iglesia, porque él es quien crea la figura del monje. ¿Por qué se le considera el patrono de los animales? En el texto que hace San Jerónimo sobre la vida de Pablo el ermitaño, se cuenta que Antonio fue a visitarlo en su edad madura y lo dirigió en la vida monástica. Un cuervo que traía diariamente pan a Pablo recibió al abad, trayéndole un pan también a él. Cuando murió Pablo, Antonio lo enterró con la ayuda de 2 leones y otros animales. Es por eso que es el patrón de los animales y de los sepultureros. Por otro lado, también se cuenta que una vez se le acercó una jabalina con sus cachorros que estaban ciegos. La jabalina estaba en actitud de súplica. Antonio curó a los cachorros de su ceguera y desde entonces la madre no se separó de él y le defendió de cualquier alimaña que se le acercara. ¿Qué es la cruz de San Antonio? Por otro lado, San Antonio tenía un símbolo que lo distinguió por muchos años, la cruz de San Antón o cruz de Tau. Esta cruz tiene forma de la letra T. El nombre de esta letra en griego es Tau, por eso también se le conoce con ese nombre. San Antonio fue quien la puso como distintivo cristiano y por ello es llamada Cruz de San Antón. Qué precioso ver a uno de los grandes santos de nuestra Iglesia. Espiritualidad que alimenta aún hoy en día el cuerpo místico de Jesús. Pidamos al Señor para que, como San Antonio, muchos de nosotros vendamos lo que más amamos, lo demos a cambio de la vida eterna, que podamos silenciar nuestros sentidos, que podamos buscar la penitencia, momento de recogimiento en oración y como San Antonio, que se dedicó toda su vida al trabajo manual y a la oración, a estar en contemplación de la presencia de Dios, podamos también nosotros hacer esos méritos para salvar a nuestras familias, nuestras almas. Quizá eso es lo que necesita el mundo, un poco más de silencio. Quizá es lo que necesita nuestra alma. ¿De qué nos sirve todo el ruido mundanal si el alma sigue sintiéndose vacía? Pidamos al Señor la gracia del silencio y de que, como San Antonio, muchos de nosotros no nos podremos retirar a una montaña a orar como él o al desierto, pero sí podremos trabajar con nuestras manos desde casa, desde nuestras oficinas y entregar a Dios nuestro trabajo en oración y adoración. Y en todo momento tener presente a nuestro Señor, consolarle y amarle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.